Gran día, gran día, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico saludarnos hoy. Bien llegados a este espacio de Mañanas con Propósito. Recordemos todos los martes y viernes a las 7:30 de la mañana nos encontramos por aquí, por Facebook, Facebook Live, en este espacio de Mañanas con Propósito. Los miércoles a las 7:30 de la noche nos encontramos en este mismo espacio también de Facebook Live, pero también nos vemos en TikTok los miércoles para el Tomando Café. Recordemos que estos espacios son de entrada libre, estos espacios están diseñados para compartir la información con la cual nosotros laboramos en la Tribu Solar, para compartir un poquito de la información que nosotros estamos poniendo en práctica en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida, a través de esta información tan maravillosa que es el arte de aprender a aprender. Precisamente hoy quiero conversar un poquito y quiero que hablemos un poquito del arte de aprender a aprender, porque el arte de aprender a aprender es la clave dentro de este ejercicio que propone la Escuela Tribu Solar. El ejercicio de evolución y trascendencia, el ejercicio de el aprendizaje. Para nosotros es clave que el ser humano, hola, gran día Clau, qué rico saludarte. Para nosotros es clave que el ser humano comience a recibir los instrumentos y comience a recibir la información para de una vez por todas empezar a ubicarse, empezar a definir su proceso aquí en este planeta Tierra. El ser humano le corresponde reconocer su lugar en esta experiencia humana, en este planeta como tal. Nos corresponde reconocer nuestro lugar. Nos corresponde empezar desde lo más básico. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando tanto. De hecho, no es la primera vez que decimos esto. Hay que enfocarse en lo más básico. Hay que comenzar desde ahí. Hoy en día estamos en una época de muchísima información. Estamos en una época... Gran día, viejo rey. Qué rico saludarte, mi hermano. Un saludo grande. Estamos en una época de muchísima información. Estamos en una época de información muy elevada, ¿sí? Con una información muy profunda. Estamos ya en una época donde cualquier ser humano de a pie, cualquier ser humano que tenga acceso a Internet, básicamente puede tener acceso, puede acceder a una información de muchísima profundidad. Eso también lo hemos hablado aquí en la escuela. Hoy en día información, prácticas, técnicas que hace 500 años, que hace 1000 años, ¿cierto? No se entregaban al pueblo, al común, sino que se mantenían en secreto dentro de las comunidades, dentro de las escuelas de sabiduría. Hoy en día cualquier ser humano puede acceder a ella, ¿sí? Hace 500, 1000 años era un grupo muy selecto y muy pequeño de seres humanos que tenían una información que hoy en día se entrega a diestra y siniestra a cualquier persona, ¿sí? Y eso está perfecto. También lo hemos hablado mucho, hace parte del gran proceso de evolución de la humanidad como colectivo, ¿sí? Incluso, si queremos decirlo, del planeta Tierra como colectivo. Entonces, esto es normal, esto es algo que está destinado a suceder, realmente, el acceso a toda esta información. Más esto también ha llevado a que el ser humano entre en un estado de confusión. Siento yo, esto es lo que nosotros percibimos también aquí desde la escuela. Entramos en un estado de confusión a través de tanta información, ¿sí? Porque no sabemos qué hacer con esa información. Llegamos a escuchar una información tan profunda y tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que muchos de nosotros lo que hace, por ejemplo, cuando le llega este tipo de información, como de la manera en que les llega, es rechazarla, es generar resistencia, ¿sí? Porque nos está llegando nos está llegando, como dicen acá en Colombia, a palo seco,
¿sí? O sea, si usted llegan ahorita, por ejemplo, y le empiezan a decir, empiezan a dar una cantidad de información, ¿cierto? Y le empiezan a decir que es que el ser humano vive en una simulación, vive en una simulación holográfica, ¿sí? Creada por unas civilizaciones en el universo que están precisamente enfocadas en el desarrollo de una humanidad dentro del proceso de evolución y trascendencia, que hay otras razas de seres que tienen otro propósito con la humanidad, un propósito más egoísta, un propósito que no tiene que ver con el proceso de evolución y trascendencia. Si, por ejemplo, escucháramos que, claro, esta humanidad no ha sido la primera humanidad que llega a este planeta. Ha habido un montón de civilizaciones, un montón de humanidades, ¿cierto? Ha habido civilizaciones humanas con una tecnología que nosotros solo podemos soñar a través del cine, por ejemplo, de la ciencia ficción, ¿cierto? Y empiezan a hablarnos de los gigantes, empiezan a hablarnos de los reptilianos, empiezan a hablarnos de los Anunnaki y empiezan a hablarnos de todo esto que está empezando a llegar, toda esta información que está empezando, entre comillas, o que se está masificando, ¿sí? A emerger, y empiezan todas estas teorías de conspiración, empiezan a ver la luz, y cuando uno empieza a investigar, empieza a encontrar cosas muy interesantes respecto a esto, y empieza a darse cuenta, y empieza a preguntarse por qué la humanidad está viviendo como está viviendo, venga, que hay algo más allá, que nos están ocultando, claro, y empezamos a meternos en un enredo tremendo en la mente, ¿cierto? En un enredo tremendo, y resulta que nos traen instrumentos que son genuinos, instrumentos que vienen incluso de otras civilizaciones, incluso instrumentos que vienen de otros planetas y otras estrellas, ¿sí? Entonces empieza a masificarse instrumentos como las regresiones, empieza a masificarse todos estos instrumentos que tienen como propósito acompañar a que el ser humano dé saltos dentro de su proceso de evolución y trascendencia, ¿sí? Y son instrumentos muy valiosos y son instrumentos muy importantes y es una información muy importante, ¿sí? Más tengamos en cuenta que si nosotros no tenemos una base sólida desde donde vivir la experiencia en este momento que está viviendo la humanidad, una experiencia en medio de tanta información, pues nos vamos a confundir, ¿sí? Nos vamos a confundir un montón, nos vamos a enredar un montón, o vamos a ignorar y rechazar una información que muy seguramente nos puede llegar a acompañar si la pudiéramos abordar de una forma diferente, ¿sí? Hoy en día todo eso está ahí, ¿sí? Usted quiere investigar acerca de todas las razas que han puesto información genética para el ser humano, usted lo puede investigar. Usted quiere investigar de dónde vienen las semillas estelares que hay en este planeta específicamente, qué características tienen los que vienen de las Pléyades, los que vienen de Sirio, los que vienen de Alfa Centauri, todo, ¿sí? Usted lo puede investigar, puede mirar ahí en internet, ¿sí? Usted quiere mirar, por ejemplo, la historia de la mitología, cómo los ángeles y los demonios que nos muestran en las mitologías, pues obedecen a un proceso de manifestación real, ¿sí? Obedecen a unas manifestaciones que vibran en frecuencias específicas, entidades que vibran en frecuencias específicas. Usted puede ir a conocer eso, usted puede ir a conocer la historia de estas entidades, usted puede conocer la forma incluso de invocarlas, de conjurarlas. O sea, usted hoy en día puede meterse de lleno en el mundo real a toda la información que durante tantos años hemos considerado como ciencia ficción, hemos considerado como simples pseudociencias, o simplemente no se le ha puesto mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? No sabemos. Pero hoy en día usted lo puede hacer. Hoy en día estamos viendo cómo está resurgiendo toda esta información, ¿sí? Resurgiendo. Porque en algún momento se ocultó, en algún momento estaba presente para todos los seres humanos, luego se ocultó,
y ahora está volviendo a emerger, pero está volviendo a emerger de una forma muy caótica, porque así es como corresponde. Tengamos en cuenta que así es como corresponde. Corresponde entregarle la información a la humanidad, sea como sea. Ya, entréguesela y que cada ser humano haga lo que pueda con esa información. Y claro, entonces, ¿qué está llevando? Está llevando a que se aborde esta información desde mucho desorden, ¿sí? Hay muchos seres humanos que, como se está entregando la información de la forma en que se está entregando, la están rechazando inmediatamente, ¿sí? Eso es simplemente cosas de locos, está perfecto. Hay otros seres que simplemente la están integrando a su sistema de creencias, ¿sí? Entonces hay seres humanos que antes creían que la Tierra es redonda y ahora creen que la Tierra es plana, pero siguen creyendo, sigue siendo una creencia, ¿sí? Hay seres humanos que antes creían que el pecado los iba a condenar al infierno y ahora creen que ellos diseñan su propia vida, pero sigue siendo una creencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una certeza respaldada por un proceso científico, por un proceso de investigación, por un proceso básico, por un proceso de transformación de las bases con las cuales estamos viviendo nuestra vida. Si nosotros abordamos una información de altísima vibración, o sea, una información muy profunda, pero la abordamos desde nuestras bases viejas, antiguas, caducas, ¿sí? Bases que están desactualizadas, pues voy a tomar esa información y la voy a volver un caos, la voy a volver un desorden, ¿sí? Que eso es lo que está pasando en muchos procesos de los seres humanos. Repito, hoy en día se está entregando una información que en alguna época solamente se entregaba a un ser humano que estuviera listo, que estuviera listo dentro de su proceso, ¿sí? Que ya pudiera recibir esta información y saber para qué requiere esta información, de qué le sirve esta información. Y eso es algo que no está pasando hoy en día. ¿Sí? Entonces estamos entregando una información y esto es importante porque hay muchos seres que lo están haciendo con las mejores intenciones. Lo están haciendo con las mejores intenciones, lo están haciendo con la idea de ayudar a la humanidad. O sea, hay una intención muy loable, muy valiosa, pero se está haciendo de una manera incorrecta, porque no se está acompañando a que el ser humano conquiste esa información a través de sus propios méritos, ¿sí? Así es como debería ser. Bueno, no voy a decir debería ser, porque es como debería ser, pero así es como realmente se puede acompañar a que esta información genere un proceso de transformación genuino dentro del proceso. Y es que esta información sea fruto, o sea, que recibir esta información sea fruto también de los méritos de aquel. Sí, debe ser por un mérito también dentro del estudiante. Y por eso es que hay muchas escuelas también que estamos haciendo como un híbrido, como una hibridación de lo que se hacía antes y de lo que se hace ahorita, que es no negar la información, pero tener mucha responsabilidad en cómo se entrega la información. Tener mucha responsabilidad en cómo se entrega la información y cómo se puede acompañar con esta información. Vea, esto que yo les estoy diciendo es muy interesante. Hace poquito estaba escuchando un personaje que trae una información muy, muy profunda, ¿sí? Trae una información ya, hombre, con una forma muy extrema, lo voy a decir así. Y él en algún momento decía, yo me acuerdo que yo lo escucho en algún momento, él decía, mira, es que es más, nadie debería escuchar lo que yo estoy diciendo, pero es que yo lo tengo que decir, así es como funciona. O sea, él decía, yo lo tengo que decir, porque es lo que me corresponde. Pero es que el que escuche esto, lo más seguro es que se va a hacer daño con esto, ¿sí?
Lo más seguro es que se va a hacer daño con esta información. ¿Y por qué se va a hacer daño? Él lo decía, pues porque no estamos listos para escuchar esta información. Hay muchos que sí. Y por eso se debe entregar ya toda la información. Ya se debe entregar toda la información porque los núcleos dentro del proceso de despertar de la humanidad, ya hay demasiados núcleos, ¿sí? O sea, hay una expansión impresionante. Entonces se tiene que entregar la información masivamente para que pueda llegar a todos estos seres que están en un proceso de despertar profundo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta lo que decía este señor. Tengamos en cuenta que muchos de nosotros nos hacemos daño a través de la forma en que abordamos esta información, porque no tenemos unas bases sólidas. Y las bases es en lo que nos hemos enfocado aquí desde la tribu solar, ¿sí? Es lo que nos hemos enfocado. Y yo siento que es en lo que se debe enfocar el ser humano en este momento. Yo siento que es lo que nos debemos enfocar en este momento. Cuando nosotros escuchamos todos los mensajes que traen estos grandes seres, ¿cierto? Todos estos mensajes. De hecho, hace poquito también estaba estudiando otro personaje, ¿sí? Dentro de toda la investigación. Y él traía una información, hablaba una información, vea, estuve escuchando por ahí 1 hora, donde él hablaba de todas las razas que conviven con nosotros, de todas las razas extraterrestres, ¿cierto? Que han puesto su información dentro del crisol de razas que es la humanidad, ¿cierto? Cómo cada una de estas civilizaciones acompaña, desde qué dimensión. O sea, una cantidad de información tremenda, ¿sí? Que cualquier persona, o no cualquiera, pero digamos muchísimas personas o la mayoría de las personas escucharía esa información así y simplemente le parecería que esto es una locura, o sea, simplemente un güey que se fumó algo, es un loco simplemente, o sí que tuvo una experiencia, pero pues es que me estás hablando de una cantidad de cosas, ¿cierto? Que mi mente, que todavía está en la víctima, en la culpa, El Salvador, pues no comprende, no tiene ni idea para qué es esto. Se victimiza ante su propia ignorancia. Tengan en cuenta esto, una víctima se victimiza ante su propia ignorancia y culpa al que sabe más que él, ¿sí? Por saber más y se siente víctima y además se siente culpable por no tener esa supuesta información. Y ahí viene la envidia, por ejemplo, la envidia intelectual, ¿sí? Esa envidia intelectual. ¿Por qué, por ejemplo, la comunidad científica tiene tantos conflictos entre sí? Yo estudié biología, yo conozco la comunidad, o bueno, tuve un vistazo de la comunidad científica, y la comunidad científica, eso que llaman la comunidad científica, tiene muchos conflictos de envidias, tiene muchos conflictos de envidia laboral, se ve muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un proceso de conciencia. Entonces, hay un montón de seres humanos, por ejemplo, haciendo estudios e investigaciones que llegan a resultados que no publican porque el resultado, por ejemplo, lo que hace es apoyar un precepto, una teoría de alguien más. O sea, no todos hacen eso, pero hay muchos que hacen eso, por ejemplo, ¿sí? Y se genera una envidia hacia el que tiene la información. Y esto es muy complicado. ¿Sí? Y yo me acuerdo que este personaje que entregaba esa información, después de 1 hora de hablar de razas y los nombres de las razas y estas y que los cánidos y que yo no sé qué y que los una cantidad de cosas, llegaba y decía, vea, y el mensaje de todos ellos era el mismo: labore en su interior. Labore en usted mismo. Y es muy interesante porque fíjense, ¿cuántos de los que ven esa información se quedan en la raza, se quedan en las civilizaciones externas, ¿cierto? Se quedan en la fantasía, se quedan en la fantasía entre comillas, en las formas fantásticas. ¿Sí? Por eso fantasía, en las formas fantásticas, y no miramos el mensaje, ¿sí? Es que eso es lo más importante de todo por ejemplo, de ese audio que escuché. Eso es lo más importante.
Realmente eso es lo más importante, que todas las razas y todas las civilizaciones del universo que están mirando el proceso del planeta Tierra, del plan ETA, ¿sí? Por eso es un plan de un laboratorio de investigaciones esta Tierra, ¿sí? Por eso todos, la información más clave es que todos dicen lo mismo. O sea, labore en usted, labore en su interior. Todas las respuestas están en su interior. ¡Ahí va el conejo! Todas las respuestas están en su interior. Todos dicen eso. Y eso es el gran mensaje. Ese es el gran mensaje para el proceso de la humanidad. Venga, en lugar de estar mirando a ver cuántas razas, hace cuánto llegaron, de qué tamaño son, cómo hablan, si tienen telepatía, si no tienen telepatía, cuál es la tecnología, cómo es su tecnología, qué tipo de tecnología utilizan, porque no escuchamos lo que vienen a decir. Porque eso es lo que, o sea, miremoslo en ese contexto, si una civilización que puede visitar otros planetas, el único mensaje que tiene a otra civilización que apenas está comenzando, o bueno, que está en su proceso, es labor en su interior, eso debería decirnos algo, ¿sí? Eso debería decirnos algo. Siempre el mensaje es el mismo, labor en su interior, labor en el amor, en la compasión, en la gratitud, céntrese, domine su mente. Eso es lo más clave. Eso es lo más clave. Fíjese que nadie ha dicho, o hasta ahora yo no me he encontrado con un mensaje de los pleyadianos o con un mensaje que diga, venga, es que usted tiene que hacer este símbolo en la tierra y tiene que danzar 24 veces para un lado y luego 24 para la otra y luego tiene que escarbar el cristal de poder. Que eso no es así. De pronto, para algún individuo se tendrá una labor específica, pero el mensaje para la humanidad, y aterricemos, vámonos más allá de los extraterrestres, aterricemos, el mensaje para la humanidad de todos los grandes seres humanos en este planeta, seres humanos terrestres, o sea, no nos perdamos, no nos vayamos por allá, pero incluso démonos cuenta que si nos vamos por allá el mensaje es el mismo. Estos grandes seres han hablado siempre lo mismo. Siempre han hablado lo mismo. Conócete a ti mismo. ¿Sí? Reconoce la divinidad en tu interior. Ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que son mensajes muy simples. Son mensajes muy básicos. Son mensajes muy básicos. Porque es que es muy básico lo que el ser humano debe hacer. Es muy básico. Y básico quiere decir, es en la base de todo su proceso en donde el ser humano debe elaborar. Es ahí, en la cimentación de su propia existencia, en la cimentación de su mente, de su cuerpo. Es ahí donde debemos laborar. En la simpleza del detalle en el día a día. Es ahí donde está la información, en el número que vimos, ¿sí? En la frase que escuchamos, en la palabra que estamos investigando, en la sensación física que estamos experimentando, a través de esa emoción que estamos sintiendo. Nosotros hemos hablado mucho de eso, de qué le sirve al ser humano conocer los nombres de las 27 razas que conforman su ADN si todavía sigue creyendo que es el cuerpo, por ejemplo. O sea, si todavía sigue creyendo que ese cuerpo, construido a través del ADN de 27 razas extraterrestres, que me sé las 27 razas extraterrestres, estoy hablando de un ejemplo, ¿cierto? O sea, ¿de qué me sirve saber eso si todavía creo que soy ese cuerpo?
Entonces, ¿de qué me sirve eso? Decir que es que a nosotros nos crearon con información genética de 27. ¿A nosotros nos crearon? Si es que nosotros no somos este cuerpo. Si acaso este cuerpo lo crearon, si lo quiere decir así. Entonces, fíjense en eso. Y yo soy muy enfático en esto que estoy diciendo porque es importante ir a lo básico. En la base es donde se fundamenta una estructura sólida. Ahí es donde realmente importa. Cualquiera que conozca de construcción sabe que la fundamentación, las bases, son lo más importante de todo el edificio. Si no hay unas bases claras, sólidas, todo el edificio va a estar, en cualquier momento se va a caer, tambaleando por completo, ¿sí? Pero si uno tiene unas bases sólidas, unas bases claras, si uno tiene unas bases claras, uno puede empezar a construir lo que usted quiera. Usted puede construir el edificio más grande que existe en la faz de la tierra a través de su vida. Usted puede edificar una vida con cualquier información y que cualquier información le sirva a usted dentro de su proceso de evolución y trascendencia. Cuando uno tiene una base sólida, una base de aprendizaje, cuando uno ha construido un laboratorio en su mente, está aprendiendo a habitar el neutro, está aprendiendo a leer su propia vida, a leer sus arquetipos, a leer sus síntomas, a leer su entorno. Cuando uno está aprendiendo a pensar de una manera diferente porque está aprendiendo de dónde viene la manera en que está pensando ahora. Y como reconozco de dónde viene esta manera de pensar, puedo hacer una investigación para mirar si esta forma de pensar tiene sentido para mí en este momento. Si es una forma de pensar impuesta, es una forma de pensar resultado de una experiencia no aprendida, de una experiencia traumática. Puedo empezar a transformar esa forma de pensar. Y voy a empezar a transformarla porque he comprendido su inutilidad, por ejemplo. Entonces, toda mi mente, incluyendo esa parte racional, tiene la respuesta para comprender por qué hay que cambiar esa forma de pensar. Y empieza a cambiarse la forma de pensar rápidamente. Porque es que la mente lo único que requiere es una respuesta, ¿sí? La creencia lo único que requiere es ser iluminada y transformada en una certeza. Entonces, mientras la creencia siga siendo creencia, tendrá que manifestarse una y otra vez para que sea transformada en certeza. Eso es lo que busca la creencia inconscientemente, porque la creencia no busca nada, ¿sí? Pero digámoslo así, ese es el propósito de la creencia, ser transformada en certeza. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir esa base, a nosotros nos puede llegar cualquier información. A nosotros nos puede llegar cualquier información y usted la va a pasar por el sedazo de una mente despierta. Eso se llama la mente interior. Usted va a pasar esta información a través de la mente interior. Usted va a habitar su mente interior, o sea, su mente divina, su mente neutra, su mente, comenzando por esa mente humana, ¿sí? Y a partir de ahí es que va a recibir toda la información. Pues, por ejemplo, un ser humano con una base desde un proceso de conciencia sólida, con una base desde un proceso de aprendizaje sólido, no rechaza la información. Si usted le dicen, vea, es que el ser humano viene de 27 razas, por ejemplo, y usted, como usted tiene un laboratorio interno, ¿sí? Un laboratorio a través del cual usted pasa toda la información que llega a usted, porque usted sabe que toda la información que llega a usted llega por resonancia, no llega por casualidad. Y si llega por resonancia es porque yo estoy vibrando en alguna forma, hay una vibración en mi interior que resuena con esa información, por lo tanto me corresponde mirar qué hay ahí. No quiere decir que me corresponde creerme toda la información. No, eso es lo que hace una persona que no tiene un laboratorio
básico, unas bases sólidas. O se cree toda la información o rechaza toda la información. ¿Sí? O rechaza toda la información. Entonces, como nosotros tenemos un laboratorio psicológico, que esas son las bases que hay que desarrollar. Esas son las bases que hay que desarrollar. No sirve que usted le entreguen un componente de una tecnología o, por ejemplo, un componente de un potencial energético radioactivo impresionante. Resulta que usted se lo entregan y le dicen, vea, con este componente usted puede crear, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, usted puede crear el elixir de la eterna juventud, pero resulta que usted no tiene un laboratorio y usted le entregan esta cosa, este líquido brillante que vibra, ¿y usted qué va a hacer con eso? Y usted pregunta, ¿y me lo puedo tomar todo? Y le dice, uy, hermano, no se vaya a tomar todo eso. Usted se toma todo eso y se enloquece, ¿sí? Usted tiene que reformular esa información y utilizarla como corresponde dentro de su proceso. Ese es el proceso alquímico. Vea, una información, así sea de una profundidad inmensa, una información de esa naturaleza que se entrega a un ser humano que no tiene un proceso alquímico, es como si le estuviera entregando un pedazo de plomo. La alquimia, si lo vamos a decir así, es el proceso de transformación de los metales en oro, básicamente del plomo en oro. ¿Sí? Entonces sabemos que eso es una metáfora. O sea, la alquimia es un proceso a nivel interno, a nivel espiritual, psicológico y espiritual. ¿Sí? Que es transformar el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría, el plomo de las creencias en el oro de las certezas. ¿Sí? Entonces, una información así, por esa información que yo le estoy diciendo, ¿sí? Usted llegan y le dicen, vea, es que la Tierra no es redonda, la Tierra es plana. Lo que se ve redondo es el campo de energía alrededor de la Tierra, ese campo de energía que genera la atmósfera, que genera el telón donde se plasma el holograma que nosotros vemos en el día a día. ¿Sí? Y resulta que la luna es una nave, ¿sí? Una nave de otra civilización que se puso ahí para estabilizar la Tierra y para proyectar la tercera dimensión dentro de la experiencia humana. Usted le dicen eso, usted le botan esta información y si usted no tiene unas bases en su mente, si usted no tiene un laboratorio psicológico establecido, esa información es una bola de plomo. Es un trozo de plomo gigante que se lo están tirando a usted. Y que usted se puede hacer daño con esa cosa. ¿Mm? Eso no es oro. Y lo entregan como si fuera oro. Porque puede llegar a ser oro. Tiene el potencial. Acuérdese, hay una máxima y es que la mente correcta hace del método correcto la mente correcta hace del método incorrecto algo correcto. Y al mismo tiempo también la mente incorrecta hace de algo correcto algo incorrecto. Entonces le pueden estar entregando una información muy correcta, una técnica muy correcta, pero si yo no tengo una base sólida, un laboratorio claro desde un neutro, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a transformar o voy a hacer de esa información tan correcta, voy a hacer algo incorrecto. Voy a hacer algo totalmente incorrecto. No sé, ¿qué me voy a poner a hacer? O me voy a poner a pelear con los demás, con los que no creen lo mismo, ¿sí? O me voy a poner a hacer activismo para que el gobierno deje de engañar al pueblo, ¿sí? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con semejante información? Y claro, que estamos hablando de esta información, pero es cualquiera. Es cualquiera.
¿sí? Por ejemplo, usted llegan y le dicen, o sea, hoy en día están dando todo tipo de información. Usted llegan y le dicen, no, mira, es que la vacuna que crearon por allá en el 2020 es una vacuna que lo que hace es llenar de proteínas spike, sí, spike protein se llama así, las células del cuerpo, y eso va generando un deterioro en el cuerpo. O sea, todo el que se vacunó entonces se jodió. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve recibir esa información así? ¿De qué le sirve a esta persona entregar una información? Por ejemplo, el que entrega la información así tampoco tiene un laboratorio psicológico. Porque, o sea, espere, ¿de qué sirve entregar esta información así? Y yo no estoy diciendo no entregar la información, hay que entregarla, pero hay que tener una responsabilidad en cuanto a entregar la información. Eso ya en cuanto a entregar la información, pero nosotros debemos tener una responsabilidad al recibir la información. ¿Qué responsabilidad debemos tener y tenemos como seres humanos? Hombre, tener un criterio, tener un laboratorio a nivel psicológico. Eso es clave, ¿sí? O sea, empezar a reconocernos como seres con un libre albedrío, por ejemplo. Seres libres. Un ser libre sí o sí tiene un laboratorio psicológico. Porque si no tiene un laboratorio psicológico, quiere decir que la información que recibe no la pasa por un proceso de investigación, de observación, de análisis, de investigación, sino que la información que le llega pasa directamente a su mente inconsciente, la cual reacciona de la manera en que sabe reaccionar a través de la información que tiene, ¿sí? Y eso es lo que va llevando nuestro accionar en el día a día. No somos libres, no hay una libertad. Un ser humano que no tiene un laboratorio psicológico, un ser humano que no tiene unas bases sólidas dentro del proceso de investigación y aprendizaje, no es un ser humano libre. Y esto le puede ser duro, difícil de escuchar para algunas personas, pero es una realidad. No es un ser humano libre. La libertad no radica en hacer lo que a usted se le dé la gana. La libertad para mí radica en comprender, tener una conciencia plena de aquello que usted piensa, siente, dice y hace. Para mí eso es una libertad. Eso es lo que da libertad realmente. Porque quiere decir que lo que yo diga, piense, sienta o haga a través de este proceso de investigación va a llegar a un punto en que va a ser absoluta elección libre mía. Que no va a haber una influencia de creencias del pasado, experiencias del pasado no aprendidas, miedos, vacíos. Siempre que hay esto presente, el ser humano no está actuando desde una libertad. No es un ser humano libre. Es un ser humano esclavo de sus creencias, esclavo de sus vacíos, esclavo de sus reacciones, de sus expectativas, de sus apetitos. Un ser humano libre sí o sí ha desarrollado un laboratorio en su mente. Un ser humano libre no se ofende por lo que el otro dice, porque el ser humano que se ofende por lo que el otro dice es esclavo de lo que el otro dice. Es esclavo. No tiene la libertad para decir, ¿me voy a ofender o no? Eso es libertad. La reactividad inconsciente es un símbolo de nuestra falta de libertad. No somos libres. Por eso, crear estas bases es tan importante. Y en eso, por ejemplo, en eso nos hemos enfocado desde la tribu solar. Aquí también tenemos una información muy profunda. Y una información que debe ser entregada cuando corresponde. ¿Y cuándo corresponde?
cuando el estudiante ha creado su laboratorio psicológico. Ha creado su laboratorio interno. Vean, es tan interesante la vida cuando uno la aborda a través de una mente con un criterio propio, a través de una mente que sabe habitar el neutro, a través de una mente que sabe cómo leer su entorno. Eso es oro puro y eso es algo basiquísimo. Basiquísimo. Vea, es que eso es algo que deben estar enseñando en las escuelas. Eso es lo que deberían estar enseñando en las escuelas. Eso sí es algo que debe saber todo ser humano sobre la faz de la tierra desde niño. Saber que si usted, por ejemplo, que el calor o el ardor es una manifestación de la ira. Ve algo tan simple. El frío es una manifestación del miedo. ¿Mm? Ahora, cuando usted empieza a acompañar esto en un niño y lo empieza a orientar, este niño empieza a desarrollar una afinidad a nivel psicológico tremenda. Y empieza a conectar con su propia información. ¿Sí? Si empezamos a educar a nuestros hijos con esta información, con la importancia de desarrollar un laboratorio psicológico. Eso es algo que yo les estoy diciendo todo el tiempo a los hijos. Ay, es que me está molestando, me está diciendo tal cosa. Espérese. Yo los acompaño a eso. Yo no agarro y le digo, ay, deje de decirle tal. ¿Y qué significa eso, hijo? Cuéntame. O sea, ¿por qué te molesta? Acompañarlos a que ellos hagan su propio laboratorio. Que no les entre todo de una vez directamente a su célula. Porque ahí es cuando se generan los síntomas. Y eso es la clave para yo poder empezar a abordar cualquier otro tipo de información y que esa información me sirva a mí. Que esa información me sirva a mi proceso. Sirva a mi proceso. Y eso lo puedo hacer conociéndome a mí mismo. Porque es que todo está conectado. Todo está conectado. Todas las respuestas están en su interior. Es que es más, vea. Y esto es un mensaje de estos personajes que les digo. ¿Sí? Entonces, de hecho, no, es que estoy dando ejemplos, ¿no? Es que son 27 razas que crearon este cuerpo humano. Incluso, ¿por qué 27? Tiene una respuesta en su interior. Si usted se aprende a conocer. Todo está en su interior. Pero hay que aprender a conocernos. Hay que aprender cómo funciona nuestra mente. Hay que aprender cómo funciona nuestro cuerpo. Hay que aprender cómo funciona todo lo que compete a nuestro proceso de vida. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se está dando? Hay que aprender a reconocer que no somos el cuerpo, que no somos la mente. Y pasar esa información por el laboratorio. No creernos esa información. Y es muy fácil pasarla por el laboratorio. Es muy fácil hacer el ejercicio. ¿Sí? Usted puede hacer ejercicios en el agua, usted puede hacer ejercicios en meditación, para empezar a reconocer que usted no es este cuerpo, para empezar a reconocer que usted, a pesar, entre comillas, de que no siente el cuerpo, por ejemplo,
Usted sigue siendo, usted sigue existiendo, entonces usted no puede ser el cuerpo. Si usted sigue existiendo, aun cuando su cuerpo no está en la ecuación, cuando no lo está sintiendo, ¿sí? Ahí uno puede empezar a reconocer que uno no es ese cuerpo. ¿Mm? Hay muchas formas de pasar esta información por el laboratorio. Entonces usted empieza a investigar. Entonces resulta que nos dicen que el cuerpo, las células se regeneran en múltiplos de 7, cada 7 años. Entonces, ¿y qué pasó a los 7 años? A los 7 años que me acosté y de pronto no sé, me quedé inconsciente y hubo un reformateo y volví. No, yo seguí normal, ni siquiera me di cuenta. Pero resulta que se reconfiguraron todas las células de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Porque hay personas, o sea, eso hace parte del laboratorio de investigación. Porque hay personas, por ejemplo, que les amputan una extremidad y todavía la sienten. Pues, ¿qué es eso? Si ya no está el cuerpo, pero usted siente que tiene su cuerpo, entonces usted no puede ser su cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y eso es la investigación. Y fíjense que no solo es investigando, claro, investigando en uno, pero también investigando en toda la información que hay. Siempre habitándola desde un neutro. Pero la clave es empezar a mirar a través de nuestro propio proceso interno. ¿Cómo se crea un laboratorio? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros desde la Escuela Tribu Solar acompañamos al estudiante, a que desarrolle su propio laboratorio, ¿sí? Un laboratorio tiene unos componentes. Un laboratorio psicológico tiene un componente clave que es la autoobservación. Eso es un componente clave en cualquier laboratorio científico, interno o externo. La observación. Los instrumentos de observación. ¿Sí? En los laboratorios externos tenemos microscopios, tenemos estetoscopios, estereoscopios, ¿sí? Tenemos varios instrumentos. En el laboratorio interno también hay que desarrollar varios instrumentos. Entonces, en el laboratorio interno tenemos la ecología del idioma, que es un instrumento de autoobservación. Tenemos la meditación, que es un instrumento de autoobservación. ¿Sí? Tenemos la práctica de yoga, que es un instrumento de autoobservación, por ejemplo. Eso tiene un laboratorio, por ejemplo. ¿Qué también debe tener un laboratorio? Debe tener un rigor científico desde un neutro. O sea, un científico, para que sea un buen científico, debe desarrollar sus experimentos desde una neutralidad, ¿sí? Si el científico tiene un sesgo porque quiere encontrar lo que quiere encontrar, que hay muchos científicos que viven esto, ¿sí? Entonces es muy complicado que realmente pueda ver lo que hay. Va a empezar a tratar de ver lo que quiere ver, ¿sí? Entonces, dentro del desarrollo de un laboratorio psicológico debe haber el desarrollo de un neutro. O sea, el científico, nosotros debemos aprender a desarrollar un neutro. ¿Sí? Dentro de la dinámica del desarrollo del neutro, ¿sí? Está, por ejemplo, la fórmula de la tripartita ascendente. La tripartita ascendente nos acompaña a habitar un neutro. ¿Sí? Porque uno, para hacerse responsable de lo que está viviendo, solo puede hacerlo desde un neutro. Si usted cree que eso es malo, pues usted nunca se va a hacer responsable de eso, porque no quiere hacerse responsable de algo malo, ¿sí? Si usted cree que eso es bueno, entonces, pues, digamos, nunca va a estar la dinámica de la culpa tampoco. Si usted solamente se polariza a lo positivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted no va a tener una conciencia de que eso es una equivocación. Si usted cree que todo es perfecto y maravilloso, o sea, sí, todo es perfecto y maravilloso, pero también hay errores, hay equivocaciones que yo debo aceptar, reconocer y
tomar conciencia de que es un error y debo aprender de ese error para corregirme, ¿sí? Entonces, sí o sí nos lleva a evitar un neutro. Un laboratorio tiene prácticas y experimentos, ¿sí? Entonces, un ser humano que está desarrollando su laboratorio psicológico empieza a abrazar el miedo a la experiencia y empieza a permitirse la experiencia, ¿sí? Empieza a permitirse el experimento. ¿Sí? Imagínese un científico que le dé miedo a experimentar porque qué tal que le dé el resultado que no quiere. Pues entonces no sería un científico, ¿sí? Un científico, un verdadero científico y todo ser humano debe ser un científico. Sí o sí, un científico de su propia vida. ¿Sí? Abraza el miedo a la equivocación. Yo no estoy diciendo que no tiene miedo, porque entonces... No, es que dijeron, en la tribu solar dijeron que solamente una persona sin miedo puede tener un laboratorio psicológico. Entonces ahí sí nos jodimos todos, porque todos tenemos miedos, ¿sí? Pero un científico abraza ese miedo a que dé como resultado algo que no quiere. Otra cosa, el científico que desarrolla un laboratorio psicológico, un laboratorio interno, empieza a conquistar esa idea de que hay resultados que quiere y hay resultados que no quiere. Empieza a trascender esa idea y empieza a enamorarse profundamente de el aprendizaje como tal, ¿sí? Porque no tiene un destino, por así decirlo, concluyente específico en su mente. ¿Por qué? Porque un científico que sabe que no sabe, un científico que sabe que ignora un montón de cosas, pues no sabe para dónde va a llegar, a dónde va a llegar con estos resultados. No sabe qué resultado le va a dar, porque si supiera qué resultado le va a dar, pues no estaría en un proceso de investigación. Estaría simplemente en un proceso de adaptación o de autoconvencimiento de lo que ya tiene en su mente, ¿sí? Entonces, un científico, como somos nosotros en esta escuela, y como es la idea que todo estudiante que entra a la escuela se desarrolle como un científico de su propia mente, ¿sí? Da el paso con el anhelo de aprender y que ese aprendizaje lo acompaña a seguir evolucionando y trascendiendo. Y no quiere decir que no tiene objetivos o no tiene intenciones o no tiene propósitos, ¿sí? Pero esos objetivos, intenciones y propósitos no están asociados a resultados conocidos o esperados, ¿sí? Esos propósitos, intenciones, objetivos están asociados con el propósito básico del ser humano, que es aprender. O sea, la intención es aprender, el propósito es aprender. ¿Para qué aprender? Para evolucionar y trascender esta existencia humana. ¿Para qué trascender esta existencia humana? Pues porque toda experiencia debe ser trascendida. Ese es el propósito de la experiencia. La experiencia no tiene, el propósito de la experiencia no es simplemente ser experimentada y ya, sino que debe ser aprendida y trascendida, ¿sí? Esto es algo que es importantísimo tener claro. El científico sabe eso dentro de su laboratorio, ¿sí? Que el propósito no es simplemente hacer experimentos por hacer experimentos, porque hay tan lindo que se ve. No, el propósito es aprender de esa formulación, de ese resultado, ¿sí? Y si esa formulación me va llevando un proceso de evolución y trascendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted está viviendo la tristeza. Bueno, dentro de su laboratorio psicológico está obteniendo resultados que lo lleven a trascender la tristeza. Si es así, continúe con la formulación. Si no es así, pues hay que volver a reformular. Hay que volver a observar, afinar nuestros instrumentos de autoobservación y mirar cuál elemento de la fórmula que estoy aplicando puedo empezar a transformar para que me dé un resultado que me lleve a mi objetivo, que es aprender y trascender, por ejemplo, de la tristeza o de la ira. Entonces, fíjense que sí hay propósitos e intenciones, pero el propósito de la intención es muy neutro, es una intención original, ¿sí? ¿Por qué una intención original? Porque el resultado de esa intención es algo original. Es algo original. Entonces, por eso es que es clave las bases
volver a lo básico, muchachos, ¿sí? Yo les sugiero que se enfoquen en lo básico. Cuando usted se enfoque en lo básico, ya tendrá una mente lista para recibir cualquier otra información. Y toda esta información, estas informaciones tan profundas, de tejas para arriba, como llamamos por aquí, usted las va a recibir desde una neutralidad y desde una objetividad absoluta. Usted no se va a perder en la forma, no se va a enredar en la forma, ¿sí? Usted se va a enfocar realmente en el contenido. Y repito, me encantó cuando estuve escuchando este personaje que estuvo en contacto con un montón de razas extraterrestres. Me encantó cuando la conclusión que dejó fue, y el mensaje definitivamente que dejan todos es, labore en su interior. Ese es, labore en su interior. Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en eso y vamos a estar haciendo lo que nos corresponde. Vamos a estar cumpliendo la tarea. Laborar en nosotros. Iluminar nuestras creencias. Aprender a habitar nuestra ecuanimidad, nuestro neutro. Equilibrio y armonía en nuestra vida. Una vida en equilibrio, una vida en armonía, una vida desde el amor, desde la compasión, desde la sabiduría. Eso es lo que realmente se está pidiendo ahora al ser humano. Más allá de cualquier parafernalia o cualquier cosa fantástica externa que pueda haber, hay otros seres que les corresponde eso. Yo no estoy diciendo que no. Pero a la inmensa mayoría, incluso a esos seres, o la inmensa mayoría no, a todos nos corresponde comenzar desde las bases. Repito, he escuchado a un montón de seres humanos con una información muy profunda, habitando desde la víctima, desde la culpa, desde el salvador, no teniendo conciencia de lo que dicen, de lo que expresan, de lo que escuchan. ¿De qué nos sirve eso entonces? ¿De qué nos sirve? Enfoquémonos en la labor básica, en la labor simple. Usted se enfoca en eso. Usted se vuelve un maestro de las bases. Se vuelve un maestro de su laboratorio interno. Y vea, que llegue lo que llegue. Pueden llegar aquí en un platillo volador y usted está en su centro, en su neutro. Puede que no pase nada de eso, que resultó que nada de eso era verdad, que resultó que esto simplemente es un planeta donde un montón de simios pasó el tiempo y mutaron y se creó esta cosa llamada humanidad. No importa, usted lo va a vivir desde un neutro, desde un equilibrio, desde un laboratorio interno. Y por muy simio que resulte ser, supuestamente, usted va a habitar una conciencia que va más allá de su cuerpo, que va más allá de esta misma experiencia. Y de eso se trata. Qué rico, tribu, nos amamos. Un placer, un gusto, como siempre, estar aquí acompañándonos, compartiendo algunas cositas que van llegando, que vamos sintiendo, siempre con la intención de acompañarnos, a centrarnos, a acompañarnos, a despertar también un anhelo de aprender, un anhelo de seguir construyendo tribu y comunidad. Nos amamos, que tengan un gran día y recuerden que mañana miércoles nos vemos a las 7:30 de la noche por aquí mismo, Facebook o TikTok, para conversar acerca de cualquier tema que surja. Si tienen algún tema que quieren que conversemos mañana, por favor, compártanlo, puede ser aquí mismo, o compártanlo en las redes, en los grupos que ustedes ya conocen de la Tribu Solar. Gracias, nos amamos. Que tengan un gran día.